Evidencias del crimen. Asesinato en Le Grand Bornand. Sábado 12 de abril de 2003, 10 de la mañana, en Grand Bornand, en Haute-Savoie. Mario, de 14 años, llega al chalet de su madre Graciela y su padrastro Javier Flactif. Ha venido a pasar las vacaciones con su medio hermano Gregory y sus dos medias hermanas Laetitia y Sara. Cuando llegó, encontró la puerta del chalet cerrada con llave. No se preocupó porque sabía que sus padres se retrasaban algunas veces porque estaban ocupados y sus hermanos a menudo tenían prácticas de esquí para sus competencias de fin de semana. Mario intenta contactar a su madre por teléfono sin éxito. El tiempo pasa y nada. Después de 3 horas de espera, el niño va a casa de Christine, una amiga de su madre. Mamá, estoy con Christine. Llámame. A la mañana siguiente, aún sin noticias, Mario y Christine deciden regresar al chalet. Esta vez lograron entrar al chalet porque una de las puertas no estaba cerrada con llave. Para su sorpresa, cuando entraron al chalet, notaron que todo estaba muy ordenado, lo cual no solía ser el caso. Como regla general, porque había varios niños viviendo allí. Había bastante desorden. Otra cosa extraña es que había 2 computadoras encendidas, pero no vieron a nadie. En el piso de arriba, Mario descubre que las camas no tienen sábanas ni mantas, lo cual es muy extraño. Así que fue a la policía y dijo, creo que sucedió algo, no entiendo, no reconozco la casa de mi madre en su estado actual. Era extraño que la madre dejara a su hijo sin noticias, sin explicaciones, completamente inusual. Así que, dadas las circunstancias, ahora había razones para preocuparse. Se da la alarma. Al día siguiente, la brigada local de Saint-Jean-de-Cy va al chalet para intentar esclarecer la súbita desaparición de toda la familia Flactif. Dentro del chalet descubrieron que las cosas que Mario y los demás habían visto en la sala la vez pasada, las computadoras y algunos documentos, habían desaparecido. El 15 de abril, el fiscal de Annecy abre una investigación de desaparición sospechosa. Se llama la Unidad de Investigación de la Policía de Chambéry. En esta etapa, todas las hipótesis son consideradas. Dado que falta el automóvil de la familia y las carreteras de la región son peligrosas, el coronel Bourret no descarta un accidente. Investigamos con ayuda de todas las fuerzas policiales para averiguar si hubo un accidente. Nos comunicamos con los hospitales para averiguar quiénes habían sido admitidos. Luego estudiamos las áreas más peligrosas en los barrancos, donde un automóvil podría caer. Estas búsquedas son infructuosas. En vista de la posición geográfica de Grand Bornand, el campo de investigación se amplía. Estábamos en Haute-Savoie, al lado de la frontera suiza, cerca también de la frontera italiana, por lo que también contactamos a las autoridades de los países limítrofes. Pero de nuevo, no hay rastro de la familia Flactif, así que la policía comienza a entrevistar a la gente del vecindario. Policía. Una parte del equipo de investigación realizó consultas puerta por puerta, buscando testigos y entrevistando a cualquier persona que estuviera en condiciones de proporcionar información. Le Chanillon. Javier Flactif, su esposa Graciela y sus 3 hijos llegaron a Grand Bornand 4 años antes. Parecen una familia común y feliz con su nueva vida. Javier Flactif era un promotor inmobiliario que comenzó trabajando en el norte de Francia.
Había venido a Savoie para probar suerte, porque aquí es donde quería establecerse y ver crecer a su familia. Era un hombre divertido, a quien le gustaba vivir bien, era muy fiestero y ya se había establecido en un círculo social. Estaba muy bien adaptado para alguien que acababa de llegar de Chinalión. En las regiones montañosas no es nada fácil hacer amigos. Las investigaciones muestran que Javier Flactive es un promotor inmobiliario a quien le gusta aprovechar su éxito profesional. Tenía un estilo de vida muy lujoso. Si recuerdo bien, había 4 vehículos en la cochera. Tenía varias motocicletas. Javier Flactive se había rodeado de lujos, cosas llamativas, como el chalet, que tenía una superficie de más de 300 metros cuadrados. Era propietario también del chalet de al lado. Había construido otros edificios. También alquilaba otros chalets. Era alguien que vivía muy bien, que vivía la buena vida. Obviamente, esto inspiraba a muchos celos. Estos celos se hicieron evidentes durante las entrevistas por el vecindario. No todo el mundo piensa lo mismo sobre la prosperidad de Javier Flactive, como lo demuestra un vecino en este reportaje. Se puede adivinar qué tan espacioso es el chalet simplemente por la altura. En el interior hay incontables sillones de cuero, un televisor de pantalla gigante. Tenía varios autos lujosos, había un Mercedes. Aparentemente había un Porsche, pero nunca lo vi. En el pueblo, algunas personas incluso insinúan que el éxito del promotor inmobiliario se basa en prácticas ilegales. De hecho, la policía descubre que Javier Flactive está involucrado en numerosas disputas legales. Había inversionistas a los que no se les había devuelto el dinero que habían invertido. Había gente que estaba muy molesta porque sus construcciones no se habían terminado a tiempo o por la mano de obra de mala calidad. Siempre había problemas con diferentes personas. Por ejemplo, algunos trabajos habían quedado inconclusos, a algunos trabajadores no les habían pagado. La gente se quejaba porque se les debía dinero. Había gente que decía que Javier Flactive era un estafador. Decían que no asumía sus responsabilidades, que por eso había escapado con su familia y nunca los encontrarían. Policía. Se comienza a considerar la teoría de la fuga como una posibilidad. Una unidad especial se encarga de analizar la situación financiera de Javier Flactive. Las investigaciones iniciales nos demostraron que había creado 15 empresas inmobiliarias, que había construido más de 14 chalets correspondientes a 27 apartamentos. Tenía un proyecto de construir una estación de esquí, con un valor total de alrededor de 18 millones de euros. Encontramos 71 cuentas bancarias, pero también descubrimos que tenía grandes deudas. Había personas que decían que el señor Flactive las había arruinado, por lo que le guardaban rencor. Javier Flactive parecía tener buenas razones para querer desaparecer, a menos que un acreedor insatisfecho haya decidido hacer justicia por su propia mano. El 17 de abril, 4 días después de la desaparición, el fiscal ordena que se realice una búsqueda en el chalet de la familia Flactive. Lo primero que hicimos fue cerrar la escena del crimen para reunir tantas pistas como fuera posible. Para hacer eso, nos ayudaron los técnicos de investigación criminal. Las observaciones iniciales corroboran lo que dijo Mario, el hijo de Graciela. La nevera estaba llena de provisiones para toda una semana, lo que correspondía a lo que había dicho Mario, que había venido a ver a la familia y que habían planeado pasar la semana juntos. Había comida sobre la estufa, solo hacía falta calentarla, así que no había indicio de que la familia planeara irse. Pero durante la inspección del chalet, los oficiales están muy sorprendidos por el estado impecable de la sala de estar. En este punto, fue evidente que se trataba de un montaje. Ciertas cosas atrajeron nuestra atención. Es extraño ver una sala de estar perfectamente ordenada. A simple vista, estaba extremadamente limpia. Yo mismo había estado ahí 2 veces y no vi nada anormal. En el curso de la investigación, la policía descubre otros detalles preocupantes.
La planta de arriba era un caos total. La alfombra estaba cortada en algunas partes y abajo, en el apartamento vacacional, tiras enteras de papel tapiz habían sido arrancadas. Habitación por habitación, los técnicos de identificación criminal revisan el chalet cuidadosamente. Tuve la suerte de contar con un equipo excepcional, que después de unas horas consiguió encontrar algunos pedazos de dientes rotos. En total, se encuentran 7 fragmentos de dientes entre las tablas del piso. Inmediatamente se envían al laboratorio para su análisis. La búsqueda continúa y las nuevas pistas se encuentran detrás de las cortinas de la sala de estar. Encontramos un casquillo de bala de calibre .635. Es un arma de bajo calibre. Encontramos diminutas manchas de sangre, que a simple vista parecían parte de la madera. Se dieron cuenta de que realmente se trataba de una escena del crimen. Algo había pasado, algo terrible. Pero para hacer hablar a la escena del crimen, los investigadores necesitan refuerzos. En ese momento, mi intuición me dijo que no teníamos los medios para encargarnos de un chalet de 400 metros cuadrados. Debíamos obtener refuerzos. Así que me comuniqué con el Instituto de Investigación Criminal de la Policía Nacional y me dijeron, danos un poco de tiempo para prepararnos y estaremos ahí por la mañana. A la mañana siguiente, un ejército de expertos y técnicos en identificación criminal llega a la escena para tratar de entender exactamente lo que sucedió en el chalet. Trabajaban metódicamente y recorrían todos los pisos del chalet, aplicando todo el espectro de sus conocimientos. Para detectar cualquier rastro de sangre que se pudiera haber limpiado, los expertos utilizan una técnica nueva en ese entonces, luminol. El luminol es un producto que reacciona al hierro que contiene la sangre, por lo que incluso si la sangre se ha limpiado, el luminol la puede revelar. El chalet estaba completamente cerrado, herméticamente sellado y en total oscuridad. Deben estar en completa oscuridad, porque una vez en contacto con la sangre, el luminol provoca una reacción química que emite una luz azul fluorescente. Y entonces, con horror y asombro, se dieron cuenta de que había sangre por todas partes. Ya habíamos visto unas pequeñas manchas de sangre, pero el luminol reveló grandes cantidades de sangre. Céline Niclot vivió esta escena aterradora. La experta en análisis de patrones de manchas de sangre del Instituto de Investigación recuerda haber visto que los rastros de sangre aparecían desde el sótano y continuaban por todo el chalet. El piso de la lavandería parecía haber sido limpiado. Es decir, los rastros de los productos químicos revelaban que probablemente se había hecho una limpieza. También aparecieron huellas de zapatos y en una inspección más cercana, notamos salpicaduras visibles a simple vista. Cuando continúa a la sala de estar y luego a la cocina, la experta hace las mismas terribles observaciones. Logramos revelar marcas luminiscentes en el piso que parecían compatibles con los rastros de limpieza. Y había algunas marcas de salpicaduras que aún no se habían limpiado. Continúan este recorrido hasta el último piso del chalet, donde se encuentran los dormitorios de los 3 hijos de la familia Flactive. Encontramos rastros de limpieza en el descanso de la parte superior de las escaleras. Al pasar a la habitación de una de las niñas, encontramos lo que parecían ser marcas de arrastre. Y cuando levantamos la alfombra, parecía que un cuerpo había estado ahí. Policía Nacional. Este análisis experto no deja ninguna duda. Alguien ha tratado de ocultar una absoluta masacre. Entonces tuvimos la certeza de que había pasado una tragedia en el chalet. Todos estos elementos, la sangre, los fragmentos de dientes, el casquillo de bala, mostraban claramente que algo terrible había pasado.
Una vez que se determinó que era una escena del crimen, las interrogantes serán: ¿de quién es la sangre? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Son otras personas y los Flactif se han ido? ¿O son ellos los que han sido asesinados? Después de estas investigaciones, el director de la Fiscalía de Annecy abre una investigación judicial por secuestro. Una semana después, el vehículo de Javier Flactif finalmente aparece en el estacionamiento del aeropuerto de Ginebra. Trajeron el vehículo de vuelta a Francia y lo llevaron de inmediato al Instituto de Investigación Criminal para que lo revisaran a fondo con el fin de encontrar cualquier información. El análisis del vehículo confirma rápidamente el escenario más espantoso. Las observaciones iniciales del vehículo nos llevaron a las mismas conclusiones que hicimos en el chalet. Faltaban partes de la cubierta del piso. La cubierta protectora en el maletero había sido removida o cortada. Y se dieron cuenta de que en el maletero también había rastros de sangre. Pero ¿de quién es la sangre? ¿Es la sangre de la familia Flactif? ¿Se utilizó el auto para transportar los cuerpos? Para que las investigaciones progresen, la policía espera una cosa: los resultados de las muestras de ADN tomadas del chalet y del automóvil. Con el fin de identificar todos los rastros de sangre encontrados en el chalet y en el auto de los Flactif, se llama al experto en análisis de ADN, el Dr. François Guillet. El análisis genético judicial consiste en analizar un cierto número de regiones de ADN. Marcadores genéticos es una serie de números, una especie de código de barras. Y este código constituye el perfil genético de una persona. La primera etapa consiste en identificar el ADN de los 5 miembros de la familia Flactif. Para identificar a los miembros de la familia Flactif, utilizamos el ADN de otros miembros de la familia, la madre del señor Flactif y los padres de la señora Flactif. Dado que un padre y una madre suministran cada uno el 50% de la herencia genética de sus hijos, podíamos identificar a los niños. Inmediatamente los expertos comparan el ADN de los 5 miembros de la familia con el de los rastros de sangre descubiertos. El 15 de julio llegan los esperados resultados. Es terrible, pero se dieron cuenta científicamente de que la sangre era de todos los miembros de la familia: el padre, la madre y los 3 hijos. Ya no quedaba la menor duda de que la familia había sido asesinada. Ninguna. Javier Flactif, su esposa Graciela y sus 3 hijos, Sara de 10 años, Letitia de 9 y Gregory de 7, fueron asesinados en el chalet familiar. Las manchas de sangre que se encontraron en la lavandería correspondían al ADN de la madre. En la sala de estar entre el área central y la ventana encontramos el ADN de una de las 2 niñas. El ADN del niño pequeño entre el área central y el refrigerador, así como el ADN del padre. Luego, arriba, en el dormitorio de Sara, encontramos el ADN de la otra niña, ya sea de Letitia o Sara. El análisis de ADN no permite diferenciar a las 2 hermanas. Por otro lado, el análisis de los fragmentos de dientes encontrados entre las tablas del piso es capaz de determinar cuál de las 2 niñas estaba en la sala de estar. Este tipo de análisis es llevado a cabo por un odontólogo forense. Los fragmentos de dientes encontrados en el chalet provenían de un primer molar superior izquierdo y un
segundo molar primario, el 65. En este caso, el diente número 65 había sido tratado por un dentista local, lo que significa que pudimos determinar que pertenecía a la Laetitia Flactif. El análisis de ADN de las manchas de sangre encontradas en el vehículo también confirma que es la sangre de toda la familia de Flactif. Pero el análisis no termina ahí. Entre las muestras, los expertos encuentran una huella genética adicional, un sexto ADN. El sexto ADN es peculiar, porque estaba mezclado con el de varias de las víctimas. El concepto de la mezcla de los ADN plantea varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué se había mezclado? En segundo lugar, ¿de quién era el ADN? Y en tercer lugar, ¿qué provocó que se mezclara? Si se había mezclado, significaba que había habido contacto entre el propietario del sexto ADN y las víctimas. Por lo que el propietario de este sexto ADN tenía algo que decirnos. Si no era el asesino, debió haber estado muy cerca, por lo que era fundamental para nosotros identificarlo. El sexto ADN no aparece en la base de datos nacional de huellas genéticas. Pero ahora, el propietario es el sospechoso número 1. Para los investigadores, lo más importante ahora es identificarlo. Tan pronto como se descubre el sexto ADN, se desencadena una operación generalizada. El juez de instrucción ordena que se tomen muestras de saliva de todos los que tengan el menor vínculo posible con el crimen. La policía pidió a toda la población local que se hiciera una prueba de ADN. En ese entonces todavía se trataba de una tecnología nueva. Era muy costosa y llevaba tiempo, por lo que para reducir el tiempo se centraron en las personas de mayor interés. En total, 300 personas son convocadas a la unidad de investigación de Chambéry. Se tomaron muestras de saliva con hisopos de algodón, que luego se sellaron y se enviaron al laboratorio para analizar el ADN y compararlo con el sexto ADN encontrado. Nadie se opone a este procedimiento, excepto un tal David Otia, cuya respuesta atrae inmediatamente la atención de la policía. Buscábamos la verdad, una explicación de la desaparición de 5 personas. Cuando eres completamente inocente, no hay razón para objetar, para oponerse. Todas las alarmas se activaron con respecto a este hombre. Más aún porque David Otia no es desconocido para los investigadores. Es vecino de la familia Flactif y la policía ya lo había notado durante la búsqueda del chalet. Mientras trabajábamos en las investigaciones, necesitábamos poner un cordón de seguridad para evitar que nos molestaran. Y uno de los oficiales que patrullaba afuera se acercó y nos dijo: «Hay alguien ahí que nos ha estado observando por medio de unos binoculares». Este oficial se impactó mucho por esto y se preguntó por qué alguien los estaría observando de una manera tan sospechosa. Y eso no es todo. David Otia también había sido el hombre que había hablado con los medios de comunicación tan solo unos días después de la desaparición de la familia Flactif. Le dijeron al hombre: si no nos das tu ADN, serás un sospechoso. Entonces él dijo: en ese caso lo daré. Intrigados por este personaje, los investigadores deciden darle prioridad al análisis de ADN de su muestra de saliva. «48 horas después, llegan los resultados». Y así es como, el 14 de julio de 2003 por la tarde, supe que el sexto ADN pertenecía a David Otia. Obviamente, se convirtió en el sospechoso principal. Sabíamos con certeza que David Otia estaba profundamente implicado en el crimen. ¿Había tenido un papel principal en el asesinato? ¿Había sido el cómplice? La investigación ahora se centra en este hombre. ¿Quién es David Otia?
Ha vivido durante los últimos 2 años en Grand Bornand y tiene 2 hijos con su pareja, Alexandra Lefebvre. No creo que David Otia y Alexandra Lefebvre hayan venido a esta región por alguna razón en particular. No tenían trabajo, tal vez no buscaron uno antes de mudarse y se las tenían que ingeniar para sobrevivir con pequeños trabajos. Eran de la clase trabajadora. Él como mecánico en un taller y ella como ayudante de limpieza. Alexandra Lefebvre también habló con los medios de comunicación unos días después de la desaparición de la familia Flactif y no dudó en expresar su rencor hacia el promotor inmobiliario. Trabajé en su casa, no me quedé mucho tiempo. Solo por una semana. Siempre había problemas con diferentes personas. Él era deshonesto, porque la gente siempre llamaba para quejarse. Él contestaba, deja de molestarme, vete al demonio. En este reportaje se pueden escuchar matices de celos, porque al igual que la familia Flactif, eran personas del norte, pero que no podían tener el mismo estilo de vida. No era la misma historia de éxito de Javier Flactif. Era lo contrario. Su vida era caótica. No podían encontrar un lugar estable para vivir y económicamente tenían que arreglárselas con muy poco dinero. Los investigadores también descubren que David Otia y su pareja le alquilaban un apartamento a Javier Flactif, lo cual era una fuente de conflicto. Las investigaciones por el vecindario también mostraron que en varias ocasiones había habido altercado con el señor Javier Flactif. Como no tenían dinero, el costoso alquiler de la región era un problema para ellos. Él consideraba que, dado que Javier Flactif recibía el dinero del alquiler, era su deber alojarlos. Pero durante la temporada turística, Javier prefería alojar a los turistas, lo que significaba que la familia de David Otia debía cambiarse de apartamento constantemente, lo cual a él le parecía insoportable. Pero las entrevistas en el vecindario revelan otro aspecto de la vida cotidiana de David Otia y Alexandra Lefebvre. En la región no se asocian con nadie, excepto un tal Stéphane Aremza y su esposa Isabel. David Otia y Alexandra Lefebvre solo eran amigables con una pareja de la misma región. Así que los 4 vivían en una comunidad muy estrecha. Solo se asociaban entre sí David Otia y Stéphane Aremza. Incluso trabajaban juntos. Eran personas que vivían fuera de la comunidad local en su pequeño mundo propio. Para conseguir más dinero, los 2 hombres se involucran en todo tipo de delitos menores. Otia y Aremza salían frecuentemente por la noche. Y en realidad, estas pequeñas escapadas nocturnas eran para extraer combustible de los tanques de los automóviles. Estaban involucrados en todo tipo de pequeños robos, pero eran cosas no muy graves. Venta de piezas de automóviles. De cualquier modo, estaban involucrados en asuntos ilegales y parecían bastante sospechosos. Para los investigadores no hay duda sobre la culpabilidad de David Otia. Pero aunque no se encontró ningún otro ADN en el chalet, están interesados en el vínculo entre estos 2 hombres. Todo el trabajo que requería mover los cuerpos, ponerlos en el vehículo y limpiar el chalet era tan grande que siempre creímos que el asesino debía haber tenido cómplices. Rastreo telefónico, geolocalización de su vehículo. Se establecen todos los métodos de vigilancia para intentar averiguar si David Otia actuó solo o no. El error que debían evitar después de identificarlo era arrestarlo inmediatamente. No querían arrestarlo de inmediato porque necesitaban intentar confirmar las suposiciones que habían hecho sobre él. Esta estrategia pronto rinde frutos. Las grabaciones telefónicas revelan algunas conversaciones extrañas entre David Otia y su pareja. En cierto momento, Alexandra Lefebvre dijo que se sentía mal desde el mes de abril, lo que correspondía al momento en que habían tenido lugar los hechos. Por las conversaciones posteriores, pudimos notar que había ocurrido algo grave, pero nunca hablaban directamente sobre eso.
Dijo algo sobre no confiar en Isabel. Para los investigadores no hay duda de que se estaba refiriendo a Isabel Aremza. Entonces, se podría decir que todo esto confirmaba nuestra teoría de que estos 4 individuos sabían cosas que nos interesaban. Todo esto tenía que ver con ellos. Después de varias semanas de vigilancia, los oficiales pasan a la acción. Teníamos pruebas suficientes para comenzar nuestra operación, que programamos para el 17 de septiembre. Arrestan a Alexandra Lefebvre por la mañana, después a David Otia, y poco más tarde arrestan a Isabel y Stefan Aremza. Al mismo tiempo, se realiza una inspección en la casa de David Otia y Alexandra Lefebvre. Policía Nacional. En la cochera de la pareja Otia encuentran juguetes que pertenecían a los niños Flactif. Habían robado todos los artículos de valor, incluso los esquís. No había dinero en efectivo en el chalet. Habían saqueado todo. Bajo arresto, David Otia es interrogado de inmediato por los investigadores y contra toda expectativa, media hora después del inicio del interrogatorio, hace una confesión. Acababa de llegar y casi de inmediato nos sorprendió con una confesión. Tal vez había estado esperando una oportunidad para aliviar su conciencia. Y nos dijo que estaba harto de que Javier Flactif lo trajera de un chalet a otro y que había ido a verlo para tratar de resolver el problema de una vez por todas. Caso Flactif. David Otia declara que el 11 de abril de 2003 llegó al chalet al mismo tiempo que los 3 niños regresaban de la escuela. Afirma que durante unos 20 minutos esperó con ellos a que regresara su padre. Nos dijo que le tenía un poco de miedo a Javier Flactif, así que, para sentirse más tranquilo, había tomado un arma que le pertenecía al abuelo de su esposa, y que efectivamente la conversación se había calentado rápidamente entre ellos. Al parecer, rápidamente se convirtió en una pelea. Y David Otia trató de defenderse. Dijo que tenía un arma, que las cosas se salieron de control y el arma se accionó por accidente. Entró en pánico. Los niños estaban allí, perdió la cabeza y mató a todos. Después de matar a Javier Flactif, el sospechoso afirma que disparó contra 2 de los niños que estaban comiendo en la cocina. Aparentemente, subió las escaleras y le disparó al tercer niño en su habitación. Luego bajó al sótano y le disparó a la madre. Alega que luego envolvió los 5 cuerpos con las sábanas y las mantas de los dormitorios del chalet. Todo se fue tornando irracional. Al final terminó con 5 cuerpos y pensó que debía deshacerse de ellos, y entonces subió los 5 cuerpos al vehículo de Javier Flactif. David Otia dice que limpió completamente el chalet. Luego fue a casa por algunas latas de combustible, antes de ir al bosque de Roy Dumont, a unos 10 kilómetros de distancia. Estando ahí pensó, esto es perfecto porque el bosque es muy espeso, hay niebla, así que nadie puede verme. Dijo que hizo una hoguera. Que apiló los cuerpos. Junto con las cosas tomadas del chalet, como las sábanas, la ropa y los documentos oficiales que faltaban. Encima vertió el producto inflamable. Quemó y destruyó los cuerpos. Eso es lo que nos dijo. La incineración de los cuerpos aparentemente dura 3 horas. Unos días después, David Otia afirma que dejó el vehículo de Javier Flactif en el aeropuerto de Ginebra, con la esperanza de cubrir sus huellas. En cuanto al arma homicida, dice que se la envió a su hermano en el norte de Francia.
Los investigadores se muestran escépticos sobre la confesión. ¿Realmente David Otia ha contado toda la verdad? Lo que me desconcierta es que la carga de trabajo era extremadamente pesada. Matar a las personas, cargarlos en el vehículo, limpiar el chalet. Incluso si no hubiera sido una limpieza profunda, lo cual no respalda el análisis técnico, pues no era posible ver nada a simple vista. Eso es mucho trabajo y en muy poco tiempo. Por lo que se deben revisar las declaraciones del asesino una por una. Esa fue su primera versión y debíamos corroborarla, porque podía ser la verdad, así como podía ser parte de la verdad o tal vez era una invención. Después del interrogatorio, David Otia acepta revelar el lugar exacto donde quemó los cuerpos de la familia Flactive. Así que llegamos a esta área, el sitio de la cremación, donde se podía ver que había habido un incendio, pero la hierba había comenzado a crecer de nuevo, no había nada. Confieso que hasta entonces no habíamos creído ni por un momento que hubiera logrado una cremación, y mucho menos una cremación total. Estaba muy decepcionado. No hay hoguera para examinar. No hay cuerpos. Todo parece haberse incinerado. Pero los expertos en identificación criminal no se detienen. Continúan buscando la más mínima pista. Y descubren algunos huesos, cuyo análisis se confiere al doctor Sylvain Lainé, médico forense. Examiné algunos de los fragmentos que encontraron. Había varias vértebras, algunas en muy buenas condiciones, una prácticamente intacta. Eran vértebras humanas típicas. Recuerdo particularmente las vértebras cervicales, pero también las vértebras lumbares adultas. También pude notar que había niños entre las víctimas que habían sido cremadas. De hecho, me encontré un diente de leche entre los fragmentos que examiné. El análisis de ADN de los huesos se lleva a cabo en el Instituto de Investigación y los hallazgos confirman que los huesos pertenecen a los 5 miembros de la familia Flactive. Pero los investigadores están convencidos de que, dadas las condiciones, David Otia no podría haber quemado solo los 5 cuerpos en tan poco tiempo. Rápidamente se dieron cuenta de que simplemente no era posible. Era en el corazón de las montañas. Ahí el clima tiene un alto nivel de humedad. Y todavía había nieve. La altitud era de más de 1000 metros, por lo que había menos oxígeno, lo que hace más difícil que el fuego consuma una hoguera, más aún si la hoguera tiene cuerpos dentro. Para determinar si el asesino podría haber actuado solo, el juez de instrucción ordena un experimento inusual. Se organiza la recreación de la cremación exactamente como la describió David Otia. En el mismo lugar, por la noche y en las mismas condiciones, los expertos recrean la escena utilizando cadáveres de cerdo, el animal cuya carne es más parecida a la de un ser humano. Los expertos eligieron 5 cerdos de peso similar a los miembros de la familia. Los vistieron, los envolvieron en sábanas y mantas y los colocaron en el suelo. Después de 3 horas de incineración, los resultados son concluyentes. Los restos encontrados en la escena contradicen la declaración de David Otia. Evidentemente, los cerdos no se cremaron totalmente, solo alrededor del 20%. David Otia no podría haber quemado los cuerpos en 3 horas, como él afirma. Pero el experimento todavía no termina. Una segunda recreación muestra que para obtener el nivel de cremación de los restos encontrados, los 5 cuerpos habrían tenido que quemarse en una hoguera de 3 metros cuadrados por 1 metro de altura y construida con 880 kilogramos de madera.
Eso sugería que el material combustible se había colocado ahí previamente. Y probablemente ya estaba la hoguera construida. O al menos ya había elegido ese lugar porque sabía que había madera alrededor, lo que apuntaba que todo había sido premeditado. No solo premeditación, sino también complicidad. Los cuerpos debían colocarse sobre el fuego. Y Javier Flactif era un hombre corpulento. No habría podido levantarlo él solo. ¿Quiénes eran los cómplices de David Otia? El arresto de su pareja y de sus amigos Stefan e Isabel Aremza tal vez devele el secreto. Ninguno de ellos está enterado de la confesión del asesino, pero sus testimonios cuentan una historia similar. Tengo la impresión de que las otras 3 personas también se sentían aliviadas de confesar y acusaron a David Otia. Todos dijeron de inmediato que David lo había confesado, que había dicho que había matado a los niños, a la madre y al padre. Así que no parecía haber ninguna duda al respecto, porque las personas cercanas a él lo habían acusado y él mismo había confesado. Todos confirman que David Otia es culpable y que actuó solo, lo que a los oficiales les cuesta creer. Pero después de varias horas de interrogatorio, Stefan Aremza termina por confesar que el 9 de abril del 2003, 2 días antes del crimen, fue al chalet con David Otia para matar a toda la familia Flactif. Habían quedado que Aremza se iba a hacer cargo de los niños y los iba a estrangular con una cuerda que habían traído. Y David Otia debía hacerse cargo de los adultos. Pero Stefan Aremza se arrepintió frente al chalet. Así que Otia se enfureció y le dijo: «No puedo contar contigo, solo eres un lastre». Y entonces el plan se había arruinado. Entonces él sabía que David Otia estaba dispuesto a seguir con el plan. Podría haber llamado a la policía. Policía. El alegato de un asesinato involuntario, presentado por David Otia en su confesión, ya no tiene sustento. Sus acciones fueron premeditadas. Este escenario es confirmado por Alexandra Lefebvre cuando les da a los investigadores un dato de información vital. Lo que realmente quería era ser dueño de su propio chalet y no tenía los medios para comprar uno en Grand Bornand. Según recuerdo, estamos hablando de 450,000 euros. Entonces, en enero, había visto un programa sobre el caso de Stranieri y tuvo la idea de hacer exactamente lo mismo para adquirir un chalet. Apodado el asesino de los anuncios, Alfredo Stranieri había sido un asesino en serie que llegó a los titulares a finales de los 90. Fue alguien que mató a varias personas para apoderarse de sus negocios y clubes nocturnos. Cuando interrogaron a Alexandra, ella dijo que él había hecho la reflexión: «Mira a este idiota. Lo atraparon porque enterró los cuerpos. Obviamente los encontraron. En mi caso no los encontrarán porque los voy a quemar». Dijo: «Sin pistas, sin pruebas, sin cuerpos, no hay crimen». Después de ver el programa sobre Alfredo Stranieri, el 19 de enero, David Otia y sus 3 cómplices solo tenían una cosa en mente: el quíntuple asesinato de la familia Flactif. Me refería a ellos como la organización del crimen. Otia, junto con Aremza, Alexandra Lefebvre e Isabel Aremza, durante meses y meses, durante sus reuniones regulares, inventaban diferentes escenarios para el crimen. Estaban obsesionados. Otia había desarrollado mucho odio y un deseo incontenible de eliminar a esta familia. Después de estos interrogatorios, David Otia es acusado de asesinato y puesto bajo custodia. A falta de pruebas materiales, Alexandra Lefebvre y los Aremza solo son acusados de no denunciar el delito. Lo que realmente sucedió en el chalet de los Flactif la noche del 11 de abril de 2003 queda por ser descubierto.
En varias ocasiones, los investigadores demostraron que David Otia había mentido acerca de las circunstancias del quíntuple asesinato. Para poder reconstruir minuto a minuto los hechos de esa noche, se recurre a una técnica muy especial: el análisis de patrones de manchas de sangre. A través de diferentes criterios como el tamaño, la forma, la distribución, el análisis de patrones de manchas de sangre nos permite determinar una serie de datos. Por ejemplo, si un golpe fue administrado por un instrumento contundente o un arma de fuego, nos permite ver los movimientos de la víctima. Una vez que el análisis se ha completado, se compara con las declaraciones de los involucrados para ver si lo que dijeron corresponde con nuestras observaciones. El primer objetivo del análisis de manchas de sangre es determinar si los 5 miembros de la familia Flactif fueron asesinados con un arma de fuego, como declaró David Otia. Y la respuesta de la experta es categórica. Las únicas manchas compatibles con el uso de un arma de fuego son las que se encuentran en la sala de estar sobre un sillón. Este es el lugar donde los rastros de sangre fueron identificados como los de Javier Flactif, y coincide con el descubrimiento del casquillo de bala detrás de las cortinas. Así que solo el padre de familia fue asesinado por una bala, porque en las otras habitaciones del chalet el análisis revela un modus operandi muy diferente. Tanto en la cocina como en la lavandería, las manchas eran más compatibles con el uso de un objeto contundente, y lo mismo en el dormitorio de Sara. Estas eran las habitaciones donde estaba la sangre de Graciela, la madre de la familia, y de sus 3 hijos pequeños. Lo terrible de esta masacre es que primero pensamos que los había matado con un arma de fuego y luego el análisis mostró que había sido con un objeto contundente. Eso significa que fueron golpeados hasta la muerte, que literalmente fueron masacrados. Con respecto a la cronología de los eventos, se descubren otros detalles después del análisis de los teléfonos portátiles de la pareja Flactif. Y una vez más, esta información está en contradicción con las declaraciones de David Otia. La última conexión del teléfono móvil de la madre fue a las 5:30 y se descubrió que Javier Flactif continuó haciendo llamadas después de las 6 p.m. Así que era claro que no había sido asesinado antes que los demás. Sabíamos que los niños regresaban a casa poco después de las 5 p.m. Así que Javier Flactif fue la última persona asesinada en el chalet. Y cuando las piezas del espeluznante rompecabezas se acomodan, los investigadores descubren con horror que Gregory, de 7 años, y Sara, de 10, fueron los primeros en morir. En lo que respecta al niño, en los rastros de su sangre en la cocina se encontraron rastros de chocolate, por lo que se dieron cuenta de que estaba comiendo un bocadillo y que ahí había sido donde lo habían golpeado. Otra persona se encontraba a poca distancia. Luego identificaron que era la hermana mayor y que ella también había sido golpeada en ese lugar. De acuerdo con los rastros de sangre de Sara, el análisis asombrosamente preciso es capaz de describir la terrible experiencia por la que pasó la niña antes de ser atrapada por su asesino. Después de los primeros golpes contra el hermano menor, ella salió corriendo. Los rastros se movían hacia la puerta trasera, antes de terminar cerca de la puerta principal, y ahí la atraparon. El asesino luego sube las escaleras, donde la pequeña Laetitia está tratando de esconderse. Encontramos rastros de salpicaduras en las literas, a una altura de menos de 80 centímetros, lo que indica que la víctima estaba agachada en el momento en el que fue golpeada. La pobre niña estaba agachada detrás del marco de la cama, tratando de esconderse.
y fue asesinada cuando estaba en esta posición, no estaba de pie. Junto con la policía, nos dimos cuenta de algo terrible cuando subimos las escaleras del chalet. Es una escalera con exactamente 27 escalones. Y estos escalones crujen. Así que puedes imaginar lo que sucedió. La niña escucha los gritos, el terror de su hermano y su hermana, y luego silencio. Después escucha el chirrido de las escaleras. En cuanto a Graciela, la madre de la familia, la golpean cuando ingresa a la casa a través de la lavandería. Ella no se había dado cuenta. No sabía que sus hijos estaban muertos. Javier Flactif entra a la casa y ve los cuerpos de 2 de sus hijos. Y como haría cualquier padre, él va sobre Otia porque ve que es el responsable. Hay una pelea y al ver que no tiene oportunidad de ganar, Otia saca el arma y dispara. Caso Flactif. Frente a la reconstrucción científica de los sucesos, David Otia hace una nueva confesión que añade aún más horror a los hechos. Lo que imaginaban no era la historia completa, era peor que eso. David Otia y Stéphane Armessa admiten haber quemado los cuerpos en 2 sesiones, así que el horror es llevado al extremo, porque masacran a una familia. Masacran a estos niños, pero eso no es todo. Se toman un par de días para quemar los restos con calma. Es algo inconcebible. ¿Cómo puede explicarse un acto tan barbárico? En una carta a su padre, David Otia habla de un momento de locura. Sin embargo, el psiquiatra experto asignado al caso, Pierre Lamotte, no encuentra ningún trastorno psiquiátrico, ni en David, ni en Alessandra, ni en los Aremza. No hay evidencia clínica que señale que alguno de los 4 fuera incapaz de tomar decisiones, de que su capacidad de reflexión racional estuviera dañada o de que presentara responsabilidad disminuida. Fue una determinación feroz que realmente no tenía nada que ver con locura. Fue metódico, planificado y estructurado. Y nada podía interponerse en el camino de este terrible plan mortal. David Otia está en su sano juicio. No obstante, los exámenes destacan una psicología particularmente inmadura, que podría explicar cómo este hombre fue capaz de matar a 3 niños a sangre fría. Él no ve niños, ve obstáculos. Solo se fija en que están en el camino, que si los niños están allí, no podrá hacer lo que quiere hacer. Lo que quería no era matar a los niños, lo que quería era una posición, una casa, dinero. Así que todo lo que no era lo que quería no existía. Pero de acuerdo con el abogado de la familia Flactif, la inmadurez por sí sola no puede explicar un baño de sangre así, sin haber un factor desencadenante. Siempre había problemas con diferentes personas. Al ver el reportaje televisivo, notamos que Alexandra Lefebvre supera a David Otia, por lo menos alimenta el odio. Es deshonesto. Se puede decir que ella avivó las llamas, que ella preparó las cosas y realmente impulsó a David Otia a cometer lo irreparable. Contra todas las expectativas, 1 mes y medio después de su confesión, David Otia se retracta. Niega cualquier implicación en el quíntuple asesinato. Nunca revelará exactamente lo que realmente hizo, porque sería demasiado objetivamente atroz si lo hiciera. Creo que es como una red de seguridad psicológica. No pude haber sido yo quien lo hizo y no pude haber sido yo porque no es lo que quería, no lo hice. El asesinato de la pareja Flactif y de sus 3 hijos pequeños quedará grabado para siempre en los recuerdos de la gente, debido a su naturaleza particularmente brutal.
Pero este caso también será recordado porque la verdad fue develada a través de una investigación realmente ejemplar. Fue un caso en el que todos los medios y todos los conocimientos de la policía se pusieron en juego, en el que se utilizó todo el poder de la ciencia forense. Por eso nos marcó este caso. Representa una serie de novedades en la ciencia, lo que lo convierte en un caso excepcional. Pero para nosotros fue sobre todo excepcional por el dolor, la tragedia y el horror. En 2006, David Otia fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 22 años. Hizo una apelación contra esta sentencia, que retiró después del primer día del juicio de apelación. Stefan Aremza fue condenado a 15 años de prisión por complicidad. Alexandra Lefebvre e Isabel Aremza fueron sentenciadas a 17 años de prisión por conspiración y por no denunciar un delito. Doblado en Olympusat, México.